Los secretos de las armas de Hitler. 11 de diciembre de 1944. Los bombarderos americanos inician una incursión en Alemania. De pronto, uno de los pilotos informa del avistamiento de varios objetos voladores no identificados. Los describe como brillantes bolas de fuego alrededor de las alas del avión. ¿Se trata de ovnis o de algo más real y más siniestro? En los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, Hitler está desesperado y comienza a utilizar algunas de las armas más extrañas jamás diseñadas. Armas tecnológicamente avanzadas y tan secretas que aún hoy su verdadero uso sigue siendo un misterio. Hitler quiere conquistar el mundo a cualquier precio. Este programa revela algunas de las más extraordinarias armas de un arsenal fruto del ingenio y la locura. En el mundo de la tecnología nazi, ninguna idea es demasiado fantástica para ser tomada en cuenta. Algunas de las armas más devastadoras y revolucionarias del siglo XX tienen sus orígenes en la Alemania nazi. Entre las más conocidas se encuentra el Messerschmitt Me-262, el primer caza a reacción. La bomba volante V1, el predecesor de los actuales misiles de crucero. Y el V2, el primer misil balístico. Estas armas no eran en absoluto desconocidas para las fuerzas aliadas, pero solo eran la punta del iceberg. La investigación militar de los alemanes comienza en el más absoluto secreto. Tras la Primera Guerra Mundial, Alemania ha visto reducidas considerablemente sus fuerzas armadas. Tanques, artillería, aviones de combate y buques de guerra han sido prohibidos. Según los términos del Tratado de Versalles, si los aliados descubren el desarrollo de este tipo de armas, pueden marchar de nuevo sobre Alemania. Bajo estas estrictas normas, la investigación militar alemana debe fingir ser otra cosa. Los pilotos de combate se forman en los planeadores de los clubes de vuelo. Una de las primeras armas fantásticas de Hitler es un planeador. El planeador gigante es una de las mayores aeronaves jamás construidas. Esta mole es remolcada hasta que despega, pero cuenta con el impulso adicional de 8 cohetes instalados en sus alas de 55 metros de largo. Sus revolucionarias compuertas de bisagra permiten la entrada de tanques para su transporte. Hitler pretende utilizar 200 de estos planeadores para transportar 20.000 soldados y 100 tanques en su proyectada invasión de Gran Bretaña. Los primeros vuelos de prueba se llevan a cabo en febrero de 1941. Un avión cuatrimotor remolca al planeador gigante hasta que levanta el vuelo. Los cohetes del planeador gigante se encienden cuando se desprende de su tren de aterrizaje de 2 toneladas. Sin embargo, las 40 toneladas del planeador gigante son difíciles de pilotar. Aterriza sobre unos patines y no puede ser movido de nuevo hasta que es instalado otra vez sobre su tren de aterrizaje, pero eso poco importa, pues ha sido concebido como nave de asalto. La piloto de pruebas Anna Reich recuerda lo complicado que era manejarlo. Estaba construido de un modo tan primitivo que era muy difícil de controlar. Se necesitaba demasiada fuerza. Verán, si era demasiado duro para mí en un vuelo de 5 minutos, era demasiado difícil para un hombre fuerte en un vuelo de 1 hora. Con este argumento intenté convencer a Odette para que lo dejase, pero no me creyó. Messerschmitt le dijo: es una chica demasiado menuda. Necesitamos un hombre fuerte para luchar. No crea lo que le dice. Combinan 2 bombarderos Heinkel 111 para lograr una aeronave de 5 motores más potente que realiza las funciones de remolque. Se llevan a cabo algunos vuelos experimentales, pero el planeador gigante sigue siendo difícil de controlar.
A continuación, los ingenieros deciden instalar 6 motores en las alas del planeador para que pueda recorrer sin ayuda las largas distancias hasta el frente ruso y transportar tanques y artillería. Ahora cuenta con artilleros en su tripulación de 11 hombres y con un tren de aterrizaje permanente. Pero sus tripulaciones no ven con buenos ojos este nuevo coloso y las tropas no se sienten seguras dentro de su estructura cubierta de lona. Cuando se utiliza para transportar combustible hasta el norte de África, resulta aún más vulnerable. Varias de estas aeronaves son derribadas por los cazas británicos y explotan como bolas de fuego. No obstante, sigue en producción hasta 1944. El Tercer Reich logra mejores resultados en el desarrollo de cohetes y motores a reacción con fines militares. En la década de 1920, llevan a cabo proyectos muy innovadores, como un planeador impulsado por cohetes que dará sus frutos años más tarde. Ernst Heinkel, una leyenda de la ingeniería alemana, es famoso por la creación del bombardero HE-111 con motor de pistones, pero también participa en proyectos experimentales. Sus ingenieros experimentan con aeronaves propulsadas por hidrógeno, antes de decantarse por un motor a reacción alimentado por gasolina. El resultado es la primera aeronave a reacción, un monoplano denominado Heinkel HE-178. Despega con éxito por primera vez el 27 de agosto de 1939, anticipándose en casi 2 años al primer avión a reacción en volar en el Reino Unido, el Gloster E-2839. Pero por increíble que parezca, ningún oficial alemán muestra interés. Se almacena en el Museo del Aire de Berlín, donde es destrozado durante un ataque aéreo. Cuando Hitler declara la guerra a los Estados Unidos, es muy consciente de su limitada capacidad de ataque. Nueva York está demasiado lejos, incluso para el bombardero alemán de mayor autonomía. Sin embargo, varios fabricantes de aviones nazis esperan poder superar este problema. Willy Messerschmitt trabaja en otra arma fantástica, el bombardero de largo alcance ME-264. Se impulsa para despegar con cohetes de combustible sólido. Esto significa que puede transportar suficiente combustible para llegar a Nueva York y regresar en un vuelo de unas 30 horas. Con capacidad para transportar más de 3 toneladas de bombas, este avión podría situar a los Estados Unidos dentro del alcance de los bombardeos alemanes. Antes de un año, el ME-264 hace su primer vuelo de prueba, pero ciertos problemas en su desarrollo impiden que llegue a entrar en combate. El bombardero transatlántico diseñado por los hermanos Walter y Reimar Horter es aún más revolucionario. Su forma de ala delta recuerda a la de los bombarderos furtivos actuales. Esta aeronave está equipada con motores a reacción, supera los 800 km por hora y cuenta con 4 cañones de 30 milímetros y 900 kilos de bombas. Su producción es aprobada, pero el fin de la guerra obliga a detener la fabricación de los ME-264 y los bombarderos de los hermanos Horten. Es una buena noticia para los millones de habitantes de la costa este de los Estados Unidos. Con aeronaves como estas, Hitler podría haber bombardeado Nueva York como hizo con Londres. Pero estos bombarderos no son más que algunas de las armas fantásticas producidas por Alemania entre 1939 y 1944. En laboratorios y talleres de toda Europa, los ingenieros nazis siguen diseñando y construyendo máquinas a un ritmo febril con un único objetivo: aplastar a los aliados. 1942 marca un punto de inflexión para la tecnología militar nazi.
la victoriosa maquinaria de guerra de Hitler sufre sus primeros reveses. En el frente oriental, un invierno terrible y la firme resistencia soviética detienen su dramático avance. Alemania es derrotada a las puertas de Stalingrado. Las operaciones rusas resultan cada vez más eficaces, y una de sus mejores armas es el tanque T-34. Su blindaje inclinado hace rebotar los proyectiles enemigos. Cuenta con un cañón de 76 milímetros sobre su torreta. Por encima de todo, su diseño simple permite producirlo fácilmente en masa. La respuesta de Hitler es dar comienzo a una nueva generación de supertanques. El tanque Tigre, de 55 toneladas de peso, es uno de los primeros monstruos blindados de Hitler. Cuenta con un cañón de 88 milímetros y pesa el doble que el T-34 ruso. Podría ser el arma que Hitler estaba buscando. Con un blindaje más pesado y mayor potencia de fuego, debería aniquilar la oposición soviética. Pero en el campo de batalla sufre frecuentes averías y consume demasiado combustible. El Tigre fue la respuesta alemana al T-34 ruso, pero era un tanque complicado y tecnológicamente más complejo, y por lo tanto su fabricación requería más tiempo. No podía competir con el gran número de tanques T-34. Ferdinand Porsche, uno de los principales ingenieros y diseñadores de tanques alemanes, parece no aprender la lección. En 1942 diseña el Maus, ratón, un tanque de 150 toneladas con un blindaje de más de 30 centímetros de espesor y un cañón de 150 milímetros. Los prototipos alcanzan una velocidad de 19 kilómetros por hora, pero el tanque es tan pesado que los puentes no pueden soportar su peso. Así que Porsche rediseña el tanque para que pueda cruzar ríos. Añade un gran tubo que suministra aire a sus 6 tripulantes. Aunque continúe en desarrollo durante la guerra, el ratón no pasará de prototipo a arma victoriosa. De 1942 en adelante, los bombarderos británicos y americanos atacan la Alemania nazi con creciente ferocidad. Parece que la victoria dependerá de la superioridad aérea. Hitler está furioso por estos ataques y ordena que sus fuerzas aéreas contraataquen. La Luftwaffe, comandada por Hermann Göring, necesita cazas baratos y que alcancen gran altitud. Los científicos nazis están desarrollando cazas de madera contrachapada y propulsados por cohetes. Esperan que sean lo que está esperando. Alexander Lippisch es un ingeniero autodidacta que se unió a Messerschmitt en 1939. 3 años más tarde se encuentra perfeccionando el planeador propulsado por cohetes Me-163, también llamado el Cometa. Su motor de cohete le permite alcanzar una altura de 8.000 metros y una velocidad de hasta 850 kilómetros por hora. El piloto de pruebas Heini Dittmar supera el récord del mundo de velocidad al alcanzar los 997 kilómetros por hora, pero a esa velocidad la aeronave es incontrolable. La intensa vibración de las alas a punto está de matar a Dittmar. Sin embargo, logra recuperar el control y aterriza la aeronave con seguridad. Las versiones posteriores de los 163 están armadas con 2 cañones de 20 milímetros. Su combustible es una combinación de alcohol metílico y peróxido de hidrógeno, una combinación altamente inflamable. Sus 1.300 kilos de empuje lo desplazan casi 12.000 metros en poco más de 3 minutos. En el aire cuenta únicamente con 4 minutos de vuelo propulsado. Durante el resto de la misión se convierte de hecho en un planeador de gran velocidad.
Todos sus pilotos son voluntarios. La piloto de pruebas Hannah Reich recuerda la experiencia de pilotar un Comet. Yo solo piloté el modelo A del 163 y realicé 4 vuelos propulsados. Lo único que puedo decir es que fue fascinante. Como atravesar el cielo sentado en una bala de cañón. Como estar ebria de velocidad. No era difícil de pilotar, sino una sensación abrumadora. Al final de la pista habías alcanzado unos 800 kilómetros por hora y ascendías a velocidad constante durante 1 minuto y medio o 2 minutos a una altitud de 9.000 metros. El aterrizaje era complicado porque era aerodinámicamente tan extraordinario que tenías que frenar con tiempo suficiente para aterrizar y tocar el suelo en el momento preciso. El ME-163 entra en combate por vez primera en agosto de 1944. Su primera víctima es un B-17 americano. Estas imágenes poco conocidas, rodadas desde la cámara de control de un Comet, recogen el momento en que derriba una fortaleza volante. Siegfried Schubert fue el piloto durante este ataque, pero su victoria no duraría mucho. Poco después, su Comet explotó durante un despegue. En total se fabricaron unos 300 M163 y los derechos de su diseño se venden a Japón. Sin embargo, la complejidad de su reactor y el escaso número de unidades producidas impiden que resulte eficaz. Solo 12 bombarderos americanos son derribados antes del fin de la guerra. Y cuando los científicos nazis diseñen una nueva arma potencialmente poderosa, será ya demasiado tarde para cambiar el rumbo de la guerra. ¿Por qué las armas secretas de Hitler tardan tanto tiempo en llegar al campo de batalla? La respuesta se encuentra en la burocracia, la egolatría y las estratagemas de los hombres más peligrosos de Europa. Bombarderos transatlánticos. Supertanques gigantes. Aviones a reacción. En teoría, todos podrían hacer que los nazis ganasen la guerra, pero llegan demasiado tarde y en cantidades demasiado reducidas. Su incapacidad para construir estas fantásticas armas y llevarlas al campo de batalla pone de manifiesto un grave defecto de la tecnología militar alemana. Una de sus razones se encuentra en la propia naturaleza del régimen nazi. A pesar de contar con científicos brillantes, la economía y la industria de la Alemania nazi están sumidas en el caos. Las distintas facciones del ejército compiten entre sí en lugar de cooperar, y Hitler alienta esta competencia, pues impide que ninguna organización llegue a ser lo bastante fuerte como para amenazar su poder personal. Pero Hitler no necesita armas secretas al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Entre 1939 y 1941, sus ejércitos logran la victoria donde quiera que vayan. Esta guerra relámpago desborda a sus enemigos. Hitler deja todos sus nuevos proyectos en suspenso, incluida la investigación sobre misiles y cohetes, pero muchos de sus científicos continúan trabajando. A partir de 1942, cuando la guerra se le complica, es demasiado tarde para llevar muchas de estas armas hasta el campo de batalla. Pero eso no impide que lo intente. En 1944, los aviones aliados dominan los cielos de la Alemania nazi. Sus bombarderos arrasan las ciudades alemanas prácticamente sin oposición. El régimen nazi necesita desesperadamente detener tanta destrucción y para ello tendrá en cuenta cualquier nuevo aparato. Algunos de ellos son cada vez más extraños, incluso suicidas.
Una de sus armas más extremas es el BA-349, conocido como Culebra. Construido de madera, sus 4 cohetes impulsores de combustible sólido propulsan este planeador a más de 13.700 metros de altura en tan solo 60 segundos. El impulso del despegue es tan violento que lo más habitual es que el piloto pierda el conocimiento y el sistema automático de orientación tome el control. Cuando recupera el conocimiento, ha de utilizar la aeronave en un ataque en picado. Sin embargo, durante su primer vuelo de prueba tripulado, el piloto fallece y el proyecto es cancelado. Deben encontrar una alternativa. El alto mando alemán amplía el desarrollo de estas fantásticas armas a varios sectores. En 1941 comienza la construcción de los misiles alemanes tierra-aire. El Henschel HS-117 Schmetterling, Mariposa, es el primer misil tierra-aire que logra ser aprobado para derribar aviones aliados. Sin embargo, cuando los vuelos de prueba concluyen a finales de 1944, es demasiado tarde para iniciar la producción del misil. El Messerschmitt Enzian tiene un cuerpo robusto y aletas de cola. Se propulsa mediante cohetes sobre unos raíles. Una vez en el aire es controlado por radiofrecuencias activadas mediante un dispositivo. A larga distancia y en condiciones difíciles, es guiado por un sistema de radar utilizado para rastrear su objetivo. La bomba guiada Rarstall X-1 es uno de los proyectiles aire-tierra más eficaces y un predecesor de las modernas bombas inteligentes. Sus 4 aletas principales le proporcionan estabilidad aerodinámica. Las aletas más pequeñas, situadas en la cola, contienen alerones activados electromagnéticamente que lo guían durante su descenso. Este proyectil no tiene autonomía de vuelo, y su impacto depende de la altura a la que se deja caer. Cuanto más alto, mejor. Cuando cae desde una altura de 8.000 metros, tiene un alcance máximo de casi 9,5 kilómetros. Todo el mecanismo se maneja por radiocontrol. Y su avance se controla desde una cámara a bordo de la aeronave que la transporta. Una vez lanzada, la bomba cuenta con una bengala en su parte trasera que ayuda a quien la controla. Puede perforar un blindaje de 12 centímetros de espesor y hundir barcos. La X-1 pasa su primera prueba en 1943. Hitler está furioso porque Italia ha abandonado la guerra y decide que la Armada italiana será el primer objetivo de la X-1. El 9 de septiembre despegan 12 bombarderos alemanes. El objetivo de la primera bomba es el acorazado Roma. El control remoto funciona perfectamente. La bomba atraviesa directamente el barco y explota debajo de este. Una segunda X-1 explota en el polvorín del Roma. El barco se parte en dos y se hunde en 40 minutos. Pocos días más tarde, el objetivo es el acorazado británico Warspite. Proporciona un valioso apoyo a los desembarcos aliados en Salerno. El Warspite resulta el objetivo perfecto para la X-1. Un bombardero lanza una X-1 que impacta justo en el centro del acorazado. Atraviesa 6 cubiertas y explota causando un enorme agujero en todo el buque. En total, 7 buques aliados resultan inutilizados por las X-1. Pero el X-1 no es más que uno de los proyectiles que devastan la armada aliada. El misil Henschel antibuque HS-293 comenzó a desarrollarse en 1940.
Esta espectacular filmación muestra una de las pruebas del proyectil, guiado hacia un objetivo situado en una isla del Báltico. El 25 de agosto de 1943 cargan un Dornier 217 con 2 misiles Henschel aire-tierra. Son propulsados por cohetes y guiados desde el avión mediante un dispositivo y un enlace por radio. Una versión posterior de este misil contará con una cámara de televisión en su morro. La aeronave divisa un destructor en el Golfo de Vizcaya y dispara el misil. El encargado de dirigir la bomba la guía hasta su objetivo y se produce un impacto directo. El misil incendia el polvorín y destroza el Egret en un instante, causando la muerte a 222 personas. Los alemanes incluso desarrollan una versión de la bomba de rebote. Lanzada desde un FW-190, este proyectil giratorio rebota sobre la superficie del agua hasta que alcanza su objetivo. Sin embargo, una de las más extraordinarias variantes de estas armas voladoras no tripuladas es el llamado Proyecto Mistel, Muérdago. En este sistema de armamento, una aeronave se monta sobre otra. En una de sus primeras formas, un Junkers Ju-88 es unido mediante 2 estructuras a un FW-190. Los sistemas de control de las aeronaves son controladas por el piloto de la nave superior. Una vez en el aire, los enganches pueden soltarse mecánicamente o mediante explosivos. Cuando se almacenan casi 3.600 kilos de explosivos en la sección del morro, el Junkers se transforma en una bomba volante. La primera misión operativa del proyecto Mistel se produce el 24 de junio de 1944. 5 aeronaves despegan para atacar barcos de transporte aliados en la bahía del Sena. 4 de los 5 aviones alcanzan su objetivo y los Mistel son utilizados contra otros objetivos. Conforme los aliados se aproximan a Alemania, los nazis deben destruir los puentes sobre el Rin. El piloto del Mistel inicia en su FW-190 un descenso suave. A continuación se suelta y la aeronave no tripulada alcanza su objetivo. Estas imágenes muestran un avión aliado disparando a los Mistel en tierra y en pleno vuelo. Pero los Mistel resultan un arma muy vulnerable. De la desesperación surgen algunas ideas notables. La creatividad de los ingenieros nazis está a punto de llevar el diseño de aeronaves y submarinos a un nuevo nivel. Lo intentan todo, desde máquinas voladoras de despegue vertical a lanchas motoras de alta potencia controladas por radio y cargadas de explosivos. Sus resultados revolucionarían la tecnología bélica y aumentarían el poder de destrucción de los nazis hasta nuevas cotas. Conforme los aliados occidentales y la Unión Soviética se acercan a las puertas del Tercer Reich, los científicos nazis continúan ampliando los límites de la tecnología. Una de sus radicales ideas revolucionaría el vuelo. La aeronave de ala giratoria, que hasta entonces no era más que un experimento, está a punto de convertirse en una realidad operativa. Los ingenieros alemanes compiten por desarrollar autogiros y helicópteros. Esta labor pionera se remonta a principios de los años 30. El profesor Heinrich Fock está a la vanguardia del diseño de helicópteros. En 1937, su FA-61 de doble rotor establece un récord de altura de 2.440 metros y una velocidad récord de 122 km por hora durante un trayecto de 19,3 kilómetros. La cola cuenta con un timón y estabilizadores en su parte superior. Mediante el control de ambos rotores se puede dirigir la aeronave.
La piloto de pruebas Hannah Reich supera el récord de vuelo en línea recta con un trayecto de 108 kilómetros entre Bremen y Berlín. Un año después, la empresa comienza a trabajar en un helicóptero de transporte. En 1944, una versión mejorada del FA-61 entra en servicio. Es el llamado FA-223 o Cometa. Con un motor más potente, su ascenso se puede controlar ajustando el movimiento de las palas del rotor. Su capacidad de carga es de 1,25 toneladas, el peso de un turismo o cañón de artillería. También puede transportar hasta 12 soldados totalmente equipados. Todo ello lo convierte en el primer helicóptero de transporte en funcionamiento. Los 30 primeros helicópteros se destinan a labores de reconocimiento y detección de submarinos. Pero cuando las fuerzas aliadas lanzan ataques aéreos por sorpresa contra sus fábricas, esta tecnología nazi queda reducida a cenizas. El FA-330 es otra maravilla de la tecnología alemana. El 330 no es un verdadero helicóptero, sino un autogiro no propulsado. Se transporta en la cubierta de un submarino. Puede ser montado rápidamente y remolcado a proa para actuar como punto de observación. El 330 se pone en marcha haciendo girar su rotor por efecto del viento para, a continuación, empujar el artefacto hacia atrás. Es recuperado con un torno que recoge el cable que lo remolca. Unos 200 de estos aparatos son desplegados desde los submarinos, pero es muy poco lo que sabemos sobre su verdadero uso y eficacia. El científico Anton Fleckner diseña el helicóptero nazi de aspecto más impresionante, el FL-282. Se trata de un monoplaza de cabina abierta con un solo rotor. Tiene una autonomía de 300 kilómetros y puede volar a 3.000 metros de altura a 150 kilómetros por hora. Es muy estable, extremadamente maniobrable y cuenta con protección para el piloto. Si hubiese contado con potencia de fuego, sería considerado el padre del helicóptero de ataque. Este es, con mucho, el más revolucionario de todos los helicópteros nazis. La ubicación del motor detrás del asiento del piloto ofrece un campo de visión mucho mejor. Se aprueba la fabricación de 1000 FL-282, pero al igual que en el caso del FA-223, los ataques aliados reducen a escombros muchas de sus fábricas. En el ámbito del combate submarino, los científicos y diseñadores alemanes trabajan sin descanso. Al igual que en el aire, los alemanes también lideran los combates marítimos durante los primeros años de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, a partir de 1943, la Fuerza Aérea Aliada, coordinada con la Marina Británica, utiliza el radar contra los alemanes. Los submarinos alemanes son diezmados por estos nuevos ataques coordinados. Su dominio en el Atlántico se ve amenazado. Los ingenieros navales nazis se ven obligados a ir más allá de los submarinos convencionales. En septiembre de 1943, 3 minisubmarinos británicos de la llamada Serie X se adentran en un fiordo de Noruega. Allí descubren el Tirpitz, el mayor acorazado alemán en activo. Los minisubmarinos disparan sus proyectiles laterales bajo el casco del Tirpitz e inutilizan el gigantesco buque. Esta brillante incursión anima a los alemanes a crear sus propias fuerzas especiales submarinas. Forman un cuerpo de buceadores de élite para llevar a cabo misiones secretas de sabotaje con naves submarinas. El Neger, negro, es un sumergible monoplaza con un torpedo situado en su parte inferior. La cabina del piloto está cubierta con una cúpula de metacrilato. La embarcación es impulsada por un motor eléctrico similar al de los torpedos convencionales.
El piloto utiliza una brújula de muñeca para localizar su objetivo. Su básico dispositivo para apuntar consiste en una escala graduada marcada en la cúpula del metacrilato. Una manivela situada en la cabina libera el torpedo, que se desplaza a una profundidad predeterminada. Los Neger entran en acción durante los desembarcos aliados de Anzio y Normandía en 1944, pero tienen poco éxito y la mayoría son destruidos o arrastrados hasta la costa. Pero otra arma, el Beaver o Castor, es un verdadero minisubmarino alemán armado con 2 torpedos. Más de 300 operan frente a la costa del norte de Francia y los Países Bajos entre 1944 y 1945. Funciona con un motor de gasolina que emite monóxido de carbono. Sus pilotos disponen de un aparato de respiración, pero la atmósfera del submarino sigue siendo potencialmente letal. En los últimos meses de la guerra, a estas naves se les une el Seyhan o Foka. Es más grande que el Beaver y transporta 2 tripulantes. El motor del Seyhan es eléctrico y está armado con 2 torpedos. Los Seyhan destruyen varios buques aliados de transporte en las costas británicas y holandesas. Uno incluso remonta el Támesis. Pero muchos se pierden durante sus misiones. Además, los alemanes idean una gama de lanchas motoras de gran potencia cargadas con explosivos y activadas por control remoto. La lancha es orientada hacia su objetivo. El piloto la abandona y la embarcación continúa guiada por radiocontrol. Cuando la lancha está cerca de su objetivo, se hacen detonar los explosivos. A partir de 1944, los bombardeos aliados causan importantes daños a todas las armas secretas de Hitler. Este, desesperado, opta por sus armas más extravagantes. Se trata de armas tan secretas que incluso hoy muchas de ellas siguen siendo un misterio. Los últimos meses del imperio nazi llevan a Hitler y sus secuaces al borde de la desesperación. Están dispuestos a considerar cualquier arma para defenderse de las fuerzas aliadas. Al igual que los japoneses, están dispuestos a enviar a sus pilotos a territorio aliado en misiones suicidas. En abril de 1945, una unidad de avezados pilotos nazis se prestan voluntarios. Están dispuestos a sacrificarse por el Tercer Reich, embistiendo bombarderos aliados en pleno vuelo. Son adiestrados durante 10 días en el uso de tácticas de embestida y despegan en varios FW-190 equipados con blindaje frontal. Nadie los llama pilotos suicidas, pero todos saben la verdad. Se trata de misiones de las que no regresarán. Al menos 77 kamikazes nazis despegan hacia la batalla. Solo consiguen derribar 8 bombarderos aliados, una terrible pérdida de vidas y aviones. Esta práctica no tarda en ser abandonada. Durante los últimos meses de la guerra, se presentan informes sobre algunas de las armas más misteriosas jamás creadas por los nazis. No se sabe con certeza si eran verdaderas armas o solo exóticos prototipos. Son los llamados Foo Fighters, según el término utilizado por las fuerzas aéreas de los Estados Unidos para denominar aquellos objetos voladores no identificados. En enero de 1945, el New York Herald Tribune publica un informe en el que describe
Misteriosos Foo Fighters de forma esférica se mueven junto a las alas de los Foo Fighters americanos en sus incursiones aéreas sobre Alemania. Los pilotos llevan más de un mes viendo este misterioso armamento durante sus vuelos nocturnos. El teniente Donald Myers, de las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos, describe cómo uno de ellos lo persiguió por el Valle del Rin. Viré hacia estribor y 2 bolas de fuego viraron conmigo. Íbamos a 418 kilómetros por hora y se mantenían a la misma velocidad. Esos objetos podrían ser pequeñas esferas de cristal incandescentes dirigidas por control remoto. Diseñadas por las SS, su objetivo sería distraer a los pilotos aliados y desarticular las formaciones de bombardeo. Otras pruebas sugieren que los científicos nazis podrían haber trabajado en armamento aéreo aún más extraño. Un informe de la CIA de 1954 cita la entrevista de un periódico alemán a George Klein, ingeniero alemán experto en aviación. Klein describe la construcción de platillos volantes experimentales. Afirma haber sido testigo en 1945 del despegue del primer platillo volante pilotado, que alcanzó una velocidad de 2.092 km por hora en 3 minutos. El informe de la CIA llega a la conclusión de que los alemanes destruyeron el proyecto de los platillos volantes cuando las tropas soviéticas ocuparon Praga. Pero, ¿y si los nazis no pudieron destruir totalmente sus creaciones? Muchos ingenieros y científicos de la aviación alemana son capturados por los aliados al final de la guerra y llevados a América. El científico experto en cohetes Wernher von Braun es uno de los más famosos de estos científicos ex-nazis y se convierte en el padre del programa espacial de los Estados Unidos. ¿Podrían ser los científicos nazis traídos a los Estados Unidos los responsables de la creación y las pruebas con artefactos similares a platillos voladores en América del Norte? ¿Podrían ser el origen del súbito aumento de avistamientos de ovnis a partir de 1945? Si esto fuese cierto, lo más lógico sería que el gobierno de los Estados Unidos, en plena Guerra Fría, pretendiese mantener estas extrañas máquinas totalmente en secreto. Resulta una posibilidad asombrosa que la obsesión de Hitler por las armas secretas para ganar la guerra diese lugar a una de las más famosas amenazas de la Guerra Fría, una invasión de ovnis. Las armas secretas de Hitler surgieron de la desesperación de los nazis y terminaron en manos de los aliados. Pusieron de manifiesto la verdadera amplitud del ingenio alemán y terminaron entre las ruinas causadas por los bombardeos británicos y americanos. Aunque no lograsen detener la caída del Tercer Reich, las armas secretas de Hitler revolucionaron el combate moderno. Hoy los cazas a reacción y los misiles intercontinentales son la vanguardia de los principales sistemas de defensa militar de todo el mundo. La tecnología que no consiguió salvar al régimen nazi ayuda hoy al mundo occidental a proteger la libertad, un giro irónico para uno de los mayores secretos de la Segunda Guerra Mundial.